A principios de julio del año 2017, se dio a conocer la misteriosa desaparición de 4 jóvenes en el tranquilo municipio rural de Salisbury, ubicado en el condado de Bucks, Pensilvania, Estados Unidos. Salisbury, que cuenta con poco más de 8.500 habitantes, de la noche a la mañana se vio invadido por docenas de medios de comunicación, quienes siguieron de cerca la inquietante noticia. Tanto la policía como el FBI y cientos de voluntarios se unieron a la tarea de dar con el paradero de los desaparecidos, y el caso consiguió gran notoriedad en todo el país. Lamentablemente, el trágico desenlace de esta historia dejaría marcada a la comunidad para siempre. La noche del miércoles 5 de julio del año 2017, en el municipio de Newtown, condado de Bucks, Jimmy Tarpatrick, de 19 años, informó a sus abuelos Sharon y Richard que saldría con un par de amigos y que llegaría tarde a casa. Sin embargo, cuando estos despertaron a la mañana siguiente, notaron que el joven no había regresado. Aquello inquietó inmediatamente a la pareja, pues el chico siempre los mantenía al tanto de sus actividades. Le enviaron más de 20 mensajes a su teléfono celular, pero no obtuvieron respuesta. Poco después se pusieron en contacto con sus amigos más cercanos, sin embargo ninguno parecía haberlo visto la noche anterior y desconocían su paradero. Cerca del mediodía, Sharon y Richard llamaron a la policía de Newtown para denunciar la desaparición de su nieto. El oficial que respondió al llamado les dijo que debían esperar a que se cumplieran 24 horas de ausencia para reportarlo oficialmente como desaparecido, e intentó tranquilizarlos, asegurando que posiblemente el joven regresaría por sus propios medios. Los abuelos de Patrick volvieron a llamar a la policía cuando finalmente se cumplió el plazo. Esta vez las autoridades respondieron a la denuncia y se dio inicio a la búsqueda en las inmediaciones de Newtown. La única pista con la que contaban los investigadores fue la última ubicación geográfica que marcaba el teléfono celular del joven, la cual indicaba que posiblemente había visitado una zona rural de Springfield, Delaware, a unos 80 kilómetros de su casa. El abuelo del chico recorrió el lugar por sus propios medios, pues consideró que la policía no mostraba demasiado interés en el caso, pero sus esfuerzos fueron inútiles. 3 días más tarde, y ante la falta de resultados, los familiares de Jimmy Tarpatrick decidieron contratar a un investigador privado, el cual volvió a interrogar a todos sus amigos y conocidos. Sin embargo, no pudo dar con ninguna pista que le ayudara a resolver el misterio. Fue entonces que se puso en contacto con el departamento de policía del condado de Bucks y les informó que estaba llevando a cabo la búsqueda de un joven desaparecido. El cruce de información resultó desconcertante, pues en ese mismo momento las autoridades se encontraban investigando otro reciente caso de desaparición. Se trataba de Dean Finocchiaro, un chico de 19 años, el cual fue visto por última vez el 7 de julio, 2 días después de la desaparición de Patrick, en el municipio de Middletown, a unos 200 kilómetros de Newtown. Aquel día Finocchiaro había cenado con su padre en un restaurante de comida japonesa. Su madre se encontraba de viaje fuera de la ciudad, por lo que ambos aprovecharon el momento para compartir entre padre e hijo. Una vez que llegaron a casa, el chico le dijo a su padre que debía salir nuevamente, pues había quedado de juntarse con un conocido del barrio a resolver ciertos asuntos. Afirmó que aquello no le tomaría más de 15 minutos, pero las horas pasaron y el joven no regresó, ni tampoco volvió a responder su teléfono celular.
Si bien Finocchiaro era un tanto rebelde y no contaba con una buena reputación con las autoridades locales, pues había estado involucrado en carreras ilegales de motocicleta en plena vía pública, trabajaba como cocinero en un restaurante en el municipio de Bristol y era bastante responsable. Sin embargo, la mañana del 8 de julio, Finocchiaro no llegó a casa y tampoco se presentó en su puesto de trabajo, lo que encendió todas las alertas. Sus padres no tuvieron más opción que realizar la denuncia a la policía. Varios miembros de la familia y amigos del joven estaban reunidos en el domicilio de los Finocchiaro cuando la oficial Megan Freer se hizo presente para tomar declaraciones. La noche de su desaparición, Finocchiaro aseguró que iba a reunirse con un sujeto del barrio, pero nadie sabía de quién se podía tratar. Y si bien los amigos del joven llevaban horas comunicándose por mensajes de texto y redes sociales con algunos de sus conocidos, ninguno parecía estar enterado de su paradero. Sin embargo, había algo extraño. Uno de los contactos de Finocchiaro no respondió ninguno de los mensajes y estaba inubicable. Este sería identificado como Cosmo DiNardo, un chico de 20 años que vivía en el municipio de Bensalem. Los amigos de Finocchiaro afirmaron que él y DiNardo no eran cercanos, pero compartían el gusto por las cuatrimotos y se les vio juntos un par de veces. Si bien no habían compartido demasiado con él, lo describieron como un chico un tanto extraño. Aquello fue suficiente para que la oficial Freer decidiera hacerle una visita, aunque actuó más por instinto, pues no contaba con ninguna evidencia que indicara que Finocchiaro se había reunido con DiNardo la noche anterior. Freer se puso en contacto con sus colegas del municipio de Bensalem, quienes le proporcionaron la fecha de nacimiento, la dirección exacta y el número de patente del vehículo de DiNardo. También buscó en Google el nombre de Cosmo DiNardo. Así descubrió que además de la residencia de Bensalem, la familia del joven tenía una granja en el municipio rural de Salisbury, a unos 40 kilómetros de distancia y a casi 200 kilómetros de la casa de Dean Finocchiaro. Tras contactarse con la compañía telefónica para pedir la última ubicación del teléfono celular de Finocchiaro, pudo averiguar que este había sido usado justamente en Salisbury antes de apagarse. Tratándose de una semana de festividades a raíz de la celebración del 4 de julio, Freer imaginó que los jóvenes podían encontrarse en la granja de los DiNardo, divirtiéndose lejos de la supervisión de los adultos. Finalmente, en compañía del oficial Gary Forrester del Departamento Policial de Salisbury, se dirigió en su patrulla a la granja en busca de DiNardo y Finocchiaro. Los agentes llegaron al sitio alrededor de las 2 de la madrugada del 9 de julio y recorrieron en total oscuridad la propiedad de aproximadamente 36 hectáreas. En el lugar solo encontraron una vivienda en mal estado, que a simple vista aparentaba estar deshabitada desde hacía bastante tiempo. También observaron que detrás de la casa principal, a unos pocos metros, había un cobertizo aparentemente vacío. Como no pudieron hallar nada sospechoso, tras 40 minutos de recorrido, decidieron postergar el registro y se marcharon, pues además la falta de luz dificultaba enormemente la investigación. Sin embargo, en el camino de vuelta, el oficial Forrester sintió la necesidad de regresar. Tenía una extraña corazonada y no podía dejar de pensar en aquel cobertizo. Avisó por radio a sus colegas y a la oficial Freer que volvería a registrar la granja. Alrededor de las 3 de la mañana, bajó de la patrulla y caminó hacia el cobertizo, iluminando sus pasos con una linterna. Al abrir la puerta, descubrió que en su interior había un automóvil Nissan Maxima modelo 1996, que parecía estar en buenas condiciones y bastante limpio.
Dentro del vehículo también pudo divisar varias prendas de vestir amontonadas. Forrester observó cuidadosamente la entrada del cobertizo y pudo notar marcas recientes de ruedas, lo que indicaba que alguien había estado allí horas antes y había guardado el automóvil en aquel sitio. Después de todo, la granja de la familia DiNardo no parecía estar tan abandonada. El oficial Forrester llamó inmediatamente por radio a la central del condado de Bucks y preguntó por el número de matrícula del coche que había descubierto. Pocos minutos después, le informaron que este pertenecía a un joven de 21 años, identificado como Thomas Meo, oriundo del municipio de Plumstead. En ese mismo instante, otra agente que escuchó por radio la conversación de Forrester con la central intervino e informó que Thomas Meo también estaba siendo buscado por la policía, pues había desaparecido el 7 de julio, el mismo día que Dean Finocchiaro. Al enterarse de la situación, la oficial Megan Freer, que llevaba el caso Finocchiaro, decidió visitar la vivienda de la familia DiNardo en Ben Salem a primeras horas de la mañana. Habló con la madre de Cosmo, Sandra DiNardo, y le comentó que estaba trabajando en la búsqueda de un joven desaparecido y que debía hablar con su hijo, pues creía que podía entregar información relevante. Sin embargo, la mujer declaró que Cosmo no estaba en casa y que posiblemente regresaría más tarde. Esa misma mañana se llevó a cabo una reunión urgente entre los departamentos policiales del condado de Bucks debido a la desaparición de Jimmy Tarpatrick, Dean Finocchiaro y Thomas Meo. Existía gran preocupación entre los agentes, pues resultaba sumamente extraño que 3 jóvenes se hubiesen extraviado en un periodo de apenas 48 horas. Fue entonces que se enteraron de una cuarta desaparición. Se trataba de Mark Starkis, de 22 años, el mejor amigo de Thomas Meo. Él y Meo trabajaban en la empresa de construcción de su padre, aunque vivía en Pennsburg, Montgomery. La tarde del viernes 7 de julio terminaron su jornada laboral y se retiraron de las instalaciones a la misma hora, pero al día siguiente ninguno se presentó a trabajar. Si bien Starkis no usaba demasiado su teléfono y no era raro que tardara días en responder o dejara que la batería se agotara, Thomas Meo siempre estaba pendiente y avisaba a su madre de todos sus movimientos. Las autoridades sabían que algo no andaba bien. Tras la reunión, decidieron unir a todos los departamentos en una única investigación y el detective Jonathan Koretsky fue quien quedó a cargo. De momento, los investigadores sabían que los 4 jóvenes habían desaparecido en circunstancias similares y que si bien vivían en localidades distintas, estas eran cercanas entre sí. Jimmy Tarpatrick había sido visto por última vez el 5 de julio, mientras que Dean Finocchiaro, Thomas Meo y Mark Starkis desaparecieron 2 días más tarde. Algunos amigos de Finocchiaro afirmaban que este conocía a un tal Cosmo DiNardo y sospechaban que podía haberse referido a él cuando aseguró que iba a juntarse con un sujeto del barrio antes que se perdiera su rastro. Al mismo tiempo, cuando el oficial Forrester encontró el vehículo de Thomas Meo en la granja de la familia DiNardo, ambos casos se vincularon. Finalmente, si Thomas Meo tenía algún tipo de vínculo con Cosmo DiNardo, entonces era muy probable que también lo tuviera Mark Starkis. Y si bien en un comienzo la desaparición de Jimmy Tarpatrick parecía no estar vinculada a estos 3 casos, cuando la policía volvió a interrogar a sus abuelos y mencionaron el nombre de Cosmo DiNardo, estos afirmaron que ambos chicos habían cursado la secundaria en la misma escuela, aunque se graduaron en años diferentes. De esta forma se estableció que los 4 jóvenes desaparecidos efectivamente debían tener algún tipo de vínculo con DiNardo, lo que los situó en el centro de la investigación.
Fue entonces que los agentes decidieron regresar a la granja de la familia DiNardo y realizar una exhaustiva búsqueda, esta vez a plena luz del día, sobre todo en el cobertizo abandonado donde se encontraba el coche de Thomas Meo. Al interior del vehículo se hallaron varias prendas de vestir y un kit de insulina. El descubrimiento resultó preocupante, pues el chico era insulino dependiente y si no tenía a mano el medicamento, su salud corría grave peligro. Los papeles del automóvil no estaban en la guantera, sino colgados en una pared del recinto, lo que resultaba extraño y llamó inmediatamente la atención de los investigadores. Casi al mismo tiempo, familiares y amigos de los 4 desaparecidos continuaban recabando información por sus propios medios. Fue así como los padres de Dean Finocchiaro se comunicaron con la policía, pues consiguieron las imágenes de la cámara de seguridad de un vecino que captó el vehículo de Cosmo DiNardo circulando por el barrio el mismo día de la desaparición de su hijo. Esta vez el detective Jonathan Koretsky contactó a la familia DiNardo para coordinar una entrevista con el joven, y esa misma tarde los investigadores tuvieron la oportunidad de hablar por primera vez con Cosmo DiNardo en la estación de policía, quien se presentó de forma voluntaria. Este aseguró que desconocía el paradero de los jóvenes y negó haber estado en contacto con ellos en la última semana. Sin embargo, cuando le mencionaron que su automóvil había sido captado por una cámara de seguridad en las cercanías de la casa de Dean Finocchiaro la tarde del 7 de julio, tuvo que retractarse de su declaración inicial. Admitió que aquel día pasó a recoger a Finocchiaro y se dirigían a otra localidad. Sin embargo, durante el trayecto ambos comenzaron a discutir y DiNardo lo obligó a bajar de su vehículo. Tras el altercado, se dirigió a un lago cercano donde estuvo pescando solo hasta las 21 horas. Al finalizar el interrogatorio, los investigadores dejaron que el joven se marchara, sin embargo sus declaraciones no los convencieron. En un principio negó haber estado con Finocchiaro el 7 de julio, pero cambió la versión de los hechos cuando quedó en evidencia que mentía. Además, su coartada era débil, pues nadie podía confirmar que pasó el resto de la tarde pescando en el lago. La policía sospechaba de DiNardo, pero aún había demasiados cabos sueltos como para afirmar que efectivamente estaba involucrado en las desapariciones. De hecho, ni siquiera existía evidencia de que se hubiese cometido algún tipo de crimen. Los recursos a disposición de los investigadores se estaban agotando y se hizo necesario contar con la colaboración de la ciudadanía. Fue entonces que acudieron a los canales de televisión para difundir las fotografías de los 4 chicos desaparecidos y pidieron a la comunidad que aportara cualquier tipo de información para resolver el misterio. El domingo 9 de julio, la noticia llegó a todos los rincones del país y fue conocido como el caso de los chicos perdidos del condado de Bucks. Cientos de reporteros se instalaron en Salisbury para seguir de cerca la investigación y la comunidad inició su propia búsqueda, incluso a través de redes sociales. Se crearon grupos de Facebook con el objetivo de aportar información y fue entonces que el nombre de Cosmo DiNardo nuevamente salió a la palestra. Y es que por lo visto no solo conocía a los jóvenes desaparecidos, sino que además algunos lo describieron como alguien impredecible y violento. Por otro lado, un par de chicas afirmaban haber sido acosadas por DiNardo a través de las redes sociales y se filtraron varias conversaciones en donde el joven insistía persistentemente en invitarlas a salir y mantener relaciones sexuales, a pesar que éstas se negaban. Aún así, ninguna de estas evidencias probaba absolutamente nada. Las autoridades afirmaron en una rueda de prensa que si bien desconocían el paradero de los 4 chicos, eran optimistas y esperaban encontrarlos sanos y salvos.
Fue entonces que los investigadores dieron con una pista que resultaría ser clave para la resolución del caso. Gracias a la tecnología de lectores de reconocimiento automatizado de matrículas instalados en las patrullas policiales, descubrieron en la base de datos que el día 7 de julio, cerca de las 20 horas, el vehículo de Cosmo DiNardo y el de Thomas Meo habían circulado por una zona cercana a la granja, prácticamente al mismo tiempo. Aquello dejaba en evidencia que DiNardo había mentido en su declaración y que en ese momento no se encontraba pescando en el lago como aseguraba. A su vez, la táctica de acudir a los medios de comunicación surtió efecto. Las autoridades recibieron información por parte de una fuente anónima que afirmaba que DiNardo le había ofrecido el vehículo de Thomas Meo por $500 poco después de su desaparición. Cosmo DiNardo se transformó inmediatamente en el principal sospechoso, sin embargo no parecía dispuesto a colaborar. Fue entonces que el fiscal del condado Matthew Weintraub decidió presionarlo. Investigó sus antecedentes y descubrió que el joven había tenido al menos 30 encuentros con la policía, pero curiosamente ninguno terminó en arresto. De hecho, en febrero de ese mismo año, había sido detenido por portar una escopeta y municiones dentro de su vehículo, a pesar de tener prohibido el uso de armas de fuego, pues su salud mental era inestable. Fue dejado en libertad con la condición de internarse en una institución psiquiátrica y aunque fue enviado a un hospital, a las pocas semanas regresó a casa. Desde el año 2016 que el comportamiento errático de DiNardo ya preocupaba a su familia. Había sido sometido a tratamiento psiquiátrico por algunos incidentes de violencia intrafamiliar y fue diagnosticado con bipolaridad y esquizofrenia por su psiquiatra, el Dr. Christian Kohler. El fiscal Weintraub consiguió reabrir el caso, estrategia que le permitiría tener a DiNardo bajo custodia policial mientras conseguía una orden de allanamiento para realizar un exhaustivo rastrillaje en la granja de Salisbury. El lunes 10 de julio, el joven sería arrestado por porte ilegal de arma de fuego, pero pocas horas más tarde su padre pagó el 10% de la fianza, la cual ascendía a $1 millón, y DiNardo tuvo que ser dejado en libertad. Si bien la liberación de DiNardo resultó frustrante, el allanamiento de la granja finalmente fue autorizado. Los investigadores estaban seguros que encontrarían alguna pista que los ayudara a resolver el caso, aunque empezaban a sospechar que posiblemente los 4 jóvenes ya estaban muertos. En la búsqueda, que se expandió por cada metro cuadrado de la granja de la familia DiNardo, participaron fuerzas armadas locales y federales, detectives, perros entrenados, y el FBI puso a disposición todos sus recursos, mientras los familiares de los desaparecidos esperaban a las afueras, en una instalación que las mismas autoridades habían dispuesto especialmente para ellos. Al mismo tiempo, diversos medios de comunicación se apostaron en la zona, expectantes ante los posibles avances de la investigación. Tras varias horas de búsqueda, se encontró un teléfono celular apagado entre los pastizales. Los policías lo encendieron, marcaron al 911 y de esta forma pudieron corroborar que el dispositivo pertenecía a Dean Finocchiaro. El inquietante descubrimiento obligó a las autoridades a tomar acciones rápidas. El fiscal Matthew Weintraub volvió a pedir otra orden de arresto contra DiNardo, esta vez por robar e intentar vender el vehículo de Thomas Finocchiaro, luego de que éste fuera reportado como desaparecido. El 12 de julio, Cosmo DiNardo nuevamente sería arrestado por la policía y se fijó una fianza de $5 millones por su liberación, una cifra récord para todo el estado de Pensilvania. Y aunque volvió a ser interrogado con respecto a las desapariciones, sencillamente se negó a colaborar.
Ese mismo día, un grupo de oficiales dieron con un viejo granero en las inmediaciones de la granja de la familia DiNardo. Este se hallaba bastante lejos de la casa principal y parecía abandonado, pero cuando los agentes ingresaron, descubrieron manchas de sangre relativamente frescas en las paredes y un enorme charco en el suelo. Al mismo tiempo, en una zona apartada de la propiedad, otro grupo de detectives encontraron una pila de rocas, las cuales habían sido colocadas sobre tierra removida. Resultaba evidente que había algo enterrado allí abajo, por lo que los trabajos de excavación comenzaron de inmediato. Ayudándose con una retroexcavadora, quitaron las pesadas piedras y la tierra fue removida con palas para evitar estropear cualquier evidencia, hasta que varias horas más tarde se encontró una bota y un paquete de cigarrillos. A medida que continuaban cavando, un penetrante olor a gasolina inundó la escena y poco después dieron con un tanque de combustible que también estaba sepultado en el lugar. Tras cavar casi 4 metros de profundidad, finalmente los agentes encontraron 3 cadáveres masculinos parcialmente quemados. Estos presentaban heridas de bala de alto calibre, pero uno de los cuerpos en especial parecía haber sido aplastado. Los expertos forenses comprobaron por medio de tatuajes, vestimentas y características físicas que los fallecidos eran Dean Finocchiaro, Thomas Meo y Mark Starkis. Todo apuntaba a que Cosmo DiNardo estaba detrás de los crímenes, pero aunque se continuó registrando el área, no había rastros de Jimmy Tarpatrick. La noticia fue rápidamente difundida incluso por medios de comunicación internacionales, y si bien no se detallaron las causas de muerte de las víctimas, las autoridades aseguraron que se trataba de un caso de asesinato y que estaban decididas a dar con el paradero de Patrick a como diera lugar. Fue durante la tarde del 13 de julio, horas después del espantoso hallazgo, que el abogado de DiNardo y el fiscal llegaron a un acuerdo. El detenido estaba dispuesto a cooperar y reconocer la autoría de los asesinatos, a cambio de que no se solicitara la pena de muerte. Una vez que la fiscalía aceptó las condiciones de la defensa, DiNardo reconoció los crímenes y señaló en un mapa de la granja donde estaba enterrado Jimmy Tarpatrick. A 1 kilómetro de distancia de la fosa donde se encontraron los restos de los otros 3 jóvenes, los investigadores finalmente hallaron el cuerpo de la 4ª víctima, quien también había sido ultimada a tiros. La intensa búsqueda de los chicos perdidos del condado de Bucks tuvo un desenlace trágico. Era el momento que DiNardo explicara cómo y por qué los había matado. Cosmo DiNardo nació el 21 de enero de 1997 en Bensalem, Pensilvania. Sus padres, Sandra y Antonio DiNardo, habían fundado una exitosa empresa de construcción y hormigón que les permitió acumular una considerable fortuna. Adquirieron varias propiedades, una de ellas la granja de Salisbury, la cual utilizaban durante el periodo de vacaciones. De pequeño, DiNardo fue descrito como un niño tranquilo, amable y educado. Algunos de sus vecinos declararon que incluso los ayudaba cargando sus bolsas de compras, arreglando sus jardines o paliando la nieve de la entrada de sus casas. Al entrar en la secundaria comenzó a jugar fútbol americano y se convirtió en el capitán del equipo, ganando gran popularidad entre sus compañeros de escuela. Sin embargo, al poco tiempo, tuvo que abandonar el deporte pues había sufrido varias conmociones cerebrales y una compleja lesión en el cuello. Aunque varios amigos y conocidos de DiNardo afirmaban que por aquel entonces seguía siendo un adolescente completamente normal, otros coinciden en que ya mostraba ciertas conductas agresivas.
Dinardo comenzó a desarrollar un gran interés por las cuatrimotos y acostumbraba a conducir en la granja de sus padres, además de realizar carreras callejeras con otros chicos de su edad. Esto lo llevó a meterse en problemas con la policía en varias oportunidades, aunque nunca fue detenido, posiblemente porque provenía de una familia adinerada y no contaba con otros antecedentes delictivos. Al terminar la escuela, los planes de Dinardo eran entrar a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, pero fue rechazado. Finalmente se matriculó en la Universidad de Arcadia de Pensilvania, donde comenzó a cursar la carrera de biología, aunque su paso por la institución fue breve. En el lugar conoció a una chica con la que comenzó un noviazgo, pero al poco tiempo ésta lo abandonó. Sumido en una profunda depresión, decidió abandonar los estudios en el segundo semestre de su primer año y, según su familia, fue cuando comenzaron los problemas. A pesar que entre los años 2015 y 2016, Dinardo había servido en un grupo antidrogas y antialcohol de Bensalem y recibió un premio del municipio por trabajar como voluntario en la reconstrucción de una iglesia, fue diagnosticado por un especialista con trastorno depresivo mayor y tenía graves problemas para controlar su ira. Se había transformado en un paranoico de pésimo carácter que discutía con todos los que lo rodeaban. De hecho, muchos de sus amigos preferían evitarlo. Fue entonces que su depresión se agudizó. Se sentía sumamente frustrado por no haber podido ingresar a las Fuerzas Armadas. El término de su relación amorosa también lo había afectado. Además, la ingesta de antidepresivos recetados por los médicos y su propia ansiedad hicieron que aumentara de peso de forma alarmante. En pocos meses pasó de ser un chico esbelto y atlético a pesar más de 120 kilos. Todo empeoró en mayo del año 2016, cuando Dinardo sufrió un grave accidente mientras manejaba una cuatrimoto en la granja familiar y estuvo varias horas atrapado bajo el vehículo antes de ser socorrido. Como resultado, una de sus piernas quedó destrozada y un fuerte golpe en la cabeza le produjo una severa contusión en el lóbulo frontal. Tuvo que pasar semanas en una silla de ruedas con la pierna enyesada. Exactamente un mes después del accidente, Dinardo comenzó a actuar de forma extraña. Se negaba a comer la comida que le preparaba su madre porque afirmaba que era una espía rusa que trataba de envenenarlo. Además, estaba seguro que en el yeso de su pierna había micrófonos ocultos. Cada vez se volvía más agresivo con la familia y sus padres intentaron convencerlo de ingresar voluntariamente a una clínica psiquiátrica. En julio de ese mismo año ocurrió un grave incidente mientras su madre lo llevaba de camino al Abington Memorial Hospital para ser evaluado por un especialista. Ambos tuvieron una discusión por un teléfono celular y Dinardo perdió el control. Le mordió el brazo a su madre, causándole una grave herida, y le dio varios puñetazos en el rostro, antes de salir del vehículo con muletas y lanzarse sobre otro automóvil pidiendo ayuda porque supuestamente querían secuestrarlo. Tuvo que ser detenido y llevado con esposas al hospital, en donde recibió un diagnóstico lapidario: esquizofrenia paranoide. En un periodo de 5 meses, Dinardo estuvo internado en 3 centros psiquiátricos distintos, pero su salud mental no mejoraba. En el Belmont Behavioral Hospital, donde permaneció 3 semanas, atacó a una enfermera con una silla de ruedas y la golpeó varias veces en el piso antes de ser reducido. También fue amonestado por alterar el orden público en su antigua escuela y en la Universidad de Arcadia, lugares en donde se le prohibió la entrada.
Pero Dinardo no solo tenía un comportamiento violento, sino que comenzó a fantasear con convertirse en un criminal. Estaba obsesionado con páginas web sobre asesinatos y mafia, y aseguraba a sus cercanos tener contacto con supuestos narcotraficantes y sicarios. Incluso llegó a subir fotografías inquietantes a redes sociales como Facebook y Snapchat, en donde mostraba armamento y se le veía manipulando un revólver de forma amenazante. Al mismo tiempo manifestaba ideas suicidas, sufría de alucinaciones y escuchaba voces que lo instaban a matar gente. Los amigos de Dinardo también notaron el brusco cambio en su personalidad. Pasó de ser un joven agradable y educado a alguien obsesionado con la violencia y el sexo. A través de redes sociales comenzó a acosar a diversas mujeres con la única intención de mantener relaciones sexuales con ellas. Incluso llegó a hacerle insinuaciones sexuales a su propia madre. En otro incidente, Dinardo golpeó a su padre en la cabeza con un ladrillo y lo persiguió con un rifle AR-15, pero finalmente decidió no matarlo. Existía gran tensión entre ambos desde que el joven se enteró que le estaba siendo infiel a su madre y lo amenazaba de muerte constantemente. La salud mental de Dinardo se iba deteriorando rápidamente a pesar que consumía todos sus medicamentos. En ocasiones sufría ataques de ira irrefrenables, convulsionaba y echaba espuma por la boca. Fue ingresado a 8 hospitales psiquiátricos distintos y evaluado por 10 especialistas, pero ningún tratamiento dio resultados. En noviembre del año 2016, los padres de Dinardo contrataron los servicios de un destacado psiquiatra de la Universidad de Pensilvania, Christian Kohler, quien lo diagnosticó con trastorno bipolar y esquizofrenia y le recetó antipsicóticos. Un mes más tarde, el día 19 de diciembre, Sandra acudió con su hijo a la oficina del Dr. Kohler. El joven amenazaba de muerte a su familia y hablaba constantemente de decapitar a una persona con una motosierra y lanzar sus restos a los Caimanes. Ese mismo día volvió a golpear a su madre e intentó coquetear con la recepcionista, pasando la lengua por la ventana de vidrio que los separaba. Esta vez Sandra le rogó al psiquiatra que encerrara a su hijo porque temía por su vida, pero mientras no fuera declarado interdicto, Dinardo no podía ser enviado a un centro en contra de su voluntad. El Dr. Kohler aumentó la dosis de medicamentos y si bien el joven mostró cierta mejoría, en febrero del año 2017 su comportamiento nuevamente inquietó a su familia. Sería detenido por la policía de Ben Salem después que un testigo lo viera en un vehículo cargando una escopeta calibre 20. A pesar que debido a sus antecedentes psiquiátricos se trataba de una falta grave, Dinardo no fue enviado a prisión y los cargos fueron desestimados. Ese mismo mes estuvo involucrado en una pelea y recibió un corte en la barbilla con una botella rota. A pesar de estos incidentes, el Dr. Kohler estimó que el trastorno bipolar de Dinardo estaba en remisión y que el tratamiento estaba dando resultados positivos. Sus estados de ánimo eufóricos e hipomaníacos disminuyeron y en el mes de abril el especialista recomendó bajar la dosis de sus medicamentos. Lo cierto es que Sandra también creía ver pequeños avances en la salud mental de su hijo. Parecía un poco más tranquilo y le manifestó que quería salir con otras personas y recuperar su vida. Sin embargo, el extraño comportamiento de Dinardo lo había aislado por completo. Nadie quería sociabilizar con él y publicó en su estado de Facebook una frase que conmovió profundamente a su madre. Es oficial, no tengo amigos.
Fue entonces que Sandra recibió una llamada telefónica desde Filadelfia. Se trataba de Vanessa Moody, la prima de su esposo. Esta le comentó que había leído la publicación de DiNardo, que su hijo Sean Kratz, de 19 años, tampoco tenía amistades y que quizá era buena idea que pasaran tiempo juntos. Aunque ambos jóvenes no se conocían, Sandra consideró que aquello podía ser positivo para Cosmo y accedió. Lo que no sabía era que Kratz también era un chico agresivo y sumamente problemático. Estaba siendo investigado por un intento de asesinato en Filadelfia, en donde un sujeto terminó en silla de ruedas. Pocos meses después, fue víctima de un tiroteo en plena calle, supuestamente debido a un ajuste de cuentas. Aunque se salvó milagrosamente del ataque, recibió un tiro en una pierna y caminaba con dificultad. En septiembre del año 2016, Kratz apuntó con un arma a su hermano de 9 años y le dijo que le volaría los sesos. También amenazó de muerte a una de sus hermanas antes de ser internado durante un par de semanas en el Friends Hospital, al noreste de Filadelfia. Al poco tiempo, DiNardo y Kratz comenzaron a salir juntos. Sandra y Vanessa, las madres de ambos, hablaban constantemente por teléfono y coincidían en que sus hijos parecían llevarse bien y estar de mejor ánimo. Para junio del año 2017, el Dr. Kohler consideró que su paciente efectivamente estaba progresando y redujo su medicación. Un mes más tarde, el 6 de julio, DiNardo fue dado de alta por el psiquiatra y se le retiraron los medicamentos de forma definitiva. Paradójicamente, el día anterior había asesinado a Jimmy Tarpatrick y había enterrado su cadáver en la granja familiar. Tras su arresto y luego de llegar a un acuerdo con la fiscalía, DiNardo afirmó que la noche del 5 de julio había quedado de juntarse con Patrick para venderle 2 kilos de marihuana por un valor de $8,000. Sin embargo, cuando lo pasó a buscar y lo llevó hasta la granja de Solberry para realizar la transacción, el joven le confesó que en realidad tenía solo $800. DiNardo le dijo a la policía que aquello lo enfureció, pues la mercancía pertenecía a un supuesto narcotraficante al cual jamás identificó y que él solo se había ofrecido como intermediario para venderla. Afirmó que si no cumplía con su parte del trato, su vida corría peligro, aunque tras las pesquisas en la granja, los 2 kilos de marihuana nunca fueron hallados. Aún así, DiNardo intentó llegar a un acuerdo y le ofreció una escopeta a cambio de los $800. Patrick aceptó el improvisado arreglo, pero quería verificar que estaba funcionando correctamente. Ambos jóvenes se dirigieron a un sitio apartado de la propiedad y mientras Patrick probaba el arma, DiNardo le disparó 2 veces en la nuca con un rifle calibre 22. Luego fue en busca de una retroexcavadora que había en la granja, cavó un pozo y antes de enterrar el cuerpo de su víctima, rezó una oración. Según DiNardo, asesinó a Patrick en legítima defensa, porque vio que escondía una Glock en el interior de su mochila y comprendió que el joven tenía intención de matarlo, pero dicha arma jamás sería encontrada. 2 días más tarde, el 7 de julio, DiNardo recogió en Filadelfia a su primo Sean Kratz y le dijo que tenía planeado llevar a un sujeto llamado Dean Finocchiaro hasta la granja de su familia, supuestamente para venderle marihuana. Sin embargo, convenció a Kratz de que lo mejor era robarle el dinero y asesinarlo. Poco después, Finocchiaro acompañó a DiNardo hasta la granja y mientras se preparaban para la transacción, en el granero de la propiedad, Kratz lo invitó a dar una vuelta por el bosque en una cuatrimoto.
Las órdenes de Dinardo eran que mientras recorrían la zona, Kratz asesinara a Finocchiaro con una Magnum .357 que él mismo le había robado a su madre, pero el joven no se atrevió a hacerlo y minutos más tarde ambos regresaron ilesos. Al ver que no había llevado a cabo su parte del plan, Dinardo le hizo una seña amenazante a Kratz. Aunque Kratz era un chico rebelde, su primo le provocaba verdadero pánico. Era agresivo, impredecible y perdía la paciencia con facilidad, por lo que sacó el revólver y le disparó a Finocchiaro en la cabeza. En ese instante, Dinardo le arrebató el arma de las manos y remató a la víctima con otros 2 tiros en la nuca. Pocas horas más tarde, ese mismo día, Dinardo se reunió con Thomas Meo, otro chico al que le había ofrecido un paquete de marihuana. Sin embargo, este acudió a la cita con su mejor amigo, Mark Stargis. Ambos jóvenes siguieron a Dinardo hasta la granja de Salisbury en el vehículo de Meo, ignorando que iban directo a una trampa. Una vez que llegaron al lugar, Dinardo sacó la Magnum .357 y le disparó a Meo en la columna, dejándolo paralizado. Stargis intentó darse a la fuga, pero Dinardo le vació el cargador encima, matándolo en el acto. Thomas Meo estaba en el piso con una bala en la columna, dando gritos de dolor y rogando por su vida, mientras Kratz observaba la escena horrorizado. Como no le quedaban más balas, Dinardo fue en busca de la retroexcavadora y pasó por encima de la víctima, aplastándola y provocándole una muerte atroz. Posteriormente, ambos primos cogieron los cuerpos de los 3 jóvenes que asesinaron ese mismo día y los introdujeron en un tanque de combustible, el cual había sido adaptado como un asador de cerdos. Los rociaron con gasolina y les prendieron fuego con la intención de deshacerse de toda la evidencia. Mientras los cadáveres aún ardían en llamas, Dinardo y Kratz salieron de la granja para cenar en un restaurante, pero cuando regresaron al día siguiente, notaron que el fuego se había apagado. Dinardo pensaba que los cuerpos quedarían reducidos a cenizas, pero al notar que el plan no funcionó, utilizó la retroexcavadora para cavar una fosa de casi 4 metros de profundidad y lanzar los 3 cadáveres al fondo, antes de cubrirlos con tierra y colocar varias rocas encima. Finalmente, Dinardo y Kratz escondieron el vehículo de Thomas Meo en el cobertizo y abandonaron la granja. Fue entonces que la noticia de los 4 jóvenes desaparecidos fue difundida en todos los noticieros del país y comenzó su desesperada búsqueda. Tras la impactante confesión, Dinardo se derrumbó y cayó en un estado maníaco. Reía y lloraba, explicando que había disparado sobre sus víctimas porque temía que lo traicionaran y lo mataran. Finalmente, dijo a sus interrogadores: «No sé por qué hice esta mierda. Tiré mi vida por nada. Mi vida se acabó por nada». Sean Kratz sería arrestado poco después y reconoció su participación en 3 de los crímenes, aunque afirmó que solo lo hizo porque estaba seguro que si no ayudaba a su primo, este lo mataría. Aseguró que Dinardo estaba completamente loco y que disfrutaba asesinando personas. El 14 de julio del año 2017, un día después de su declaración, Cosmo Dinardo fue acusado de 4 cargos de asesinato, conspiración y abuso de cadáver. Aunque insinuó haber cometido otros 2 crímenes pocos años antes, dicha información no pudo ser corroborada por los investigadores. El 16 de mayo del año 2018 se llevó a cabo la audiencia para dictaminar la sentencia definitiva.
Dinardo se declaró culpable y recibió 4 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional por los asesinatos de Jimmy Tarr Patrick, Dean Finocchiaro, Thomas Meo y Mark Starkis. Por otro lado, Sean Kratz fue acusado de 3 cargos de homicidio criminal, conspiración para cometer homicidio y abuso de cadáver. Kratz tenía antecedentes penales por otros delitos como robo, hurto, allanamiento de morada y estaba siendo investigado por un intento de asesinato en Filadelfia. Le correspondía una pena de 118 años, con posibilidad de libertad condicional, después de cumplir 59 años. Sin embargo, decidió apelar e ir a juicio. Finalmente, el 15 de noviembre del año 2019, fue declarado culpable de asesinato en primer y segundo grado por la muerte de Dean Finocchiaro, homicidio voluntario por las muertes de Thomas Meo y Mark Starkis, recibiendo la pena de cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Los horrendos crímenes cometidos por Cosmo DiNardo y su primo Sean Kratz produjeron un enorme impacto en todo Estados Unidos. Resultaba indignante que en un país donde la tenencia de armas y la salud mental han sido un tema controversial durante décadas, se volvieran a cometer los mismos errores de siempre. En primer lugar, los padres de las víctimas cuestionaron duramente el actuar del Departamento de Policía de Bensalem, pues antes de convertirse en un asesino, DiNardo contaba con más de 30 detenciones por diversos delitos, incluyendo la posesión de un arma de fuego, y nunca fue enviado a prisión. Anthony, el padre de Dean Finocchiaro, aseguró en una entrevista para el documental de Investigation Discovery, The Lost Boys of Bucks County, que si en algún momento su hijo hubiese sido sorprendido por la policía con una escopeta, habría ido a parar inmediatamente a la cárcel. Y si bien se culpó al sistema, muchos de los dardos apuntaron principalmente a la familia DiNardo. Cosmo DiNardo pudo acceder a rifles, escopetas y un revólver Magnum .357 que le robó a su propia madre. Años más tarde, en una entrevista cedida a un periódico de Filadelfia, Sandra confesó que efectivamente en la vivienda guardaban varias armas de fuego, pero que cuando el joven presentó los primeros síntomas de una depresión en el año 2016, se deshicieron de todas ellas, a excepción de la Magnum, la cual escondió en una caja de seguridad que finalmente fue descubierta por DiNardo. Con respecto al rifle y la escopeta, asegura que nadie de la familia sabe dónde las consiguió. Sandra también reconoció que tras salir a la luz los crímenes cometidos por su hijo, Thomas Klebold, el padre de Dylan Klebold, uno de los perpetradores de la matanza de Columbine, se puso en contacto con ella para ofrecerle su ayuda. Otro aspecto controversial en torno al caso era el estado mental de DiNardo en el momento de cometer los crímenes. Tras haber sufrido un accidente que dañó su cerebro y ser diagnosticado con esquizofrenia paranoide, existen registros médicos que avalan la intervención de especialistas y el consumo de antipsicóticos. Ninguno de estos aspectos fue considerado por los jueces cuando fue condenado a 4 cadenas perpetuas, en vez de ser enviado a un hospital psiquiátrico. De hecho, a día de hoy, ha protagonizado varios incidentes violentos dentro de la cárcel, y no solo es un peligro para sí mismo, sino para el resto de los internos. En mayo del año 2020, los familiares de las víctimas interpusieron una demanda para responsabilizar a los padres de DiNardo por los asesinatos. Se argumentó que tanto Sandra como Antonio DiNardo eran conscientes de los problemas mentales de su hijo y que no hicieron lo suficiente para frenarlo. De hecho, alegaron que permitirle conducir un vehículo
y tener acceso a la granja de la familia facilitó la comisión de los hechos. Aunque se puede considerar que existió negligencia, las evidencias indican que los padres de DiNardo hicieron varios esfuerzos por contener su enfermedad. Fue ingresado a 8 hospitales psiquiátricos y evaluado por más de 10 especialistas, pero ningún tratamiento dio resultados. De hecho, a mediados del año 2016, la madre de DiNardo, en su desesperación, incluso acudió a la iglesia, pues llegó a pensar que su hijo estaba siendo víctima de una posesión demoníaca. El acogedor entorno suburbano de Bensalem resultaba un lugar idílico para vivir, sin embargo también contaba con algunas oscuras leyendas. Una de ellas afirmaba que muchas de las casas construidas en ese lugar se erigieron sobre un cementerio de nativos americanos. Desde hacía un año que toda la familia DiNardo escuchaba extraños gritos en su sótano. Incluso el padre de Cosmo, Antonio DiNardo, quien era sumamente escéptico, reconoció que jamás pudo encontrar una explicación lógica al fenómeno. Sandra tampoco era una mujer creyente, pero la situación de su hijo era desesperada y pensó que podía estar ocurriendo un hecho paranormal, por lo que le pidió ayuda al párroco Charles Robert, quien acudió a la casa de los DiNardo para realizar una limpieza espiritual. Curiosamente, cuando el religioso ingresó al sótano y comenzó a rezar, se sintió indispuesto y terminó vomitando en el jardín. En el año 2020, poco después que saliera a la luz la inquietante historia, el periodista Rolf Cipriano intentó entrevistar al sacerdote Robert, y si bien este reconoció haber acudido a la vivienda de la familia DiNardo, explicó que la Arquidiócesis de Filadelfia le tenía prohibido hablar sobre el asunto. Aunque tras ser sometido a tratamiento por el psiquiatra Christian Kohler, DiNardo mostró cierta mejoría, todo fue un espejismo. El día que fue dado de alta, ya había asesinado a su primera víctima, y se pudo probar que mientras esperaba su turno para ser atendido por el especialista, buscaba en su iPad la historia del pozolero, un criminal mexicano ligado a un cártel de drogas que disolvió con soda cáustica y agua hirviendo los cadáveres de unas 300 personas. Es probable que DiNardo planeara utilizar el mismo método con sus víctimas, pero finalmente decidió quemarlos y enterrarlos en la granja familiar para intentar ocultar toda la evidencia. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda activar la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción podrás encontrar los enlaces para comprar mis libros Monstruos Humanos 1 y 2, en donde ahondo en el tema de los asesinos seriales, y también mi cómic Freak Show, 5 historias de circo. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link está en la descripción. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen